Las campanas de las iglesias empezaron a repicar, a cornetear los automóviles. Eran las 12 del mediodía del martes 21 de enero de 1958. Era la huelga general contra el gobierno presidido por el general de división Marcos Pérez Jiménez. Aquella jornada organizada por la Junta Patriótica fue inolvidable, no solamente para quienes la vivieron en la calle, sino también para los que desde los sótanos de la Seguridad Nacional la vivieron. Este es el caso del doctor Lorenzo Fernández. Ahora, los protagonistas cuentan nuestra historia. Sabíamos que el 21 debía declararse entre el 20 y 21 una huelga, porque lo oímos comentar a un miembro de la Seguridad Nacional. Y también oímos el comentario a ese agente que denominaban el Gallo, que se iba a iniciar con un toque de corneta a las 12 del día y que había que estar alerta y atento. Por supuesto, ese día estábamos nosotros esperando las 12 con una ilusión tremenda. Las 12 y no vimos nada. Las 12:05, nada. A las 12:07 oímos un tímido toque de corneta. A poco fue contestado por aquí, por allá, y ya a las 12:10 oímos aquel corneteo y dijimos, estamos en víspera de otra gran jornada, la huelga general que precedió al 23 de enero. Las acciones civiles en las calles y plazas de la capital de la República el día martes 21 de enero fueron un éxito. Aquellas acciones de los civiles organizadas por la Junta Patriótica iban a dar pie a los militares para que ese mismo día, en la noche del martes 21 de enero, se diera el golpe contra Marcos Pérez Jiménez. Sin embargo, algo falló. Faltó coordinación, no salieron los buques, no se dio el golpe el día 21 de enero, no cayó el gobierno. En la reunión del 20, en el departamento de Andrés de la Rosa, quedamos cada uno con sus misiones. Y la misión de la Guardia Nacional fue de volar, de sacar los pilotos que estaban en la cárcel Modelo, llevarlos a La Guaira y volar los aviones que estaban disponibles. Justamente, al volar el primer avión sobre Caracas, era la hora cero para que todo el mundo se alzara, ¿no? Ya recordarán pues que cuando voló el primer avión, el 1 de enero, a las 6 de la mañana, fue la consigna para que las guarniciones supieran que ya había comenzado el movimiento. Eso quisimos nosotros hacer también. Pero a las 12 de la noche no voló ningún avión y entonces el movimiento fracasó el día 22. Lo cierto es que el golpe militar había fallado. La coordinación militar no había resultado como lo habíamos previsto. Entonces, no me quedó otro recurso que abandonar la residencia de Raúl Castro, donde yo estaba con Blas Lamberti, Yéspica y Castro. Me trasladé entonces a Valle Abajo, donde estaba la Cámara Venezolana de Farmacia. El secretario en ese entonces, el señor Borras, quien posteriormente fue incluso gobernador de Nueva Esparta, me prestó una máquina y me puse yo a matar el tiempo mientras hacía llamadas permanentes a mi casa. Empecé entonces a inventar, a copiar una serie de comunicados que teóricamente irían a ser anunciados a la nación, diciendo en aquellos comunicados por cuentagotas que se había gestado un golpe, que las fuerzas navales habían salido de Puerto Cabello. Posteriormente otro comunicado donde anunciábamos que la Escuela de Aviación se había incorporado al golpe. Después otro comunicado donde la Escuela Militar también reforzaba el mismo movimiento, y la policía, etcétera, etcétera, todas las fuerzas militares. Cuando esto sucede, yo le decía a los militares, le había dicho a los militares,
que la situación nuestra era muy grave, que los civiles habíamos cumplido nuestra cuota de responsabilidad, que la huelga del 21 había sido preparada perfectamente. Estas llamadas que yo hacía con los civiles los tenía ellos confundidos con el desastre del fracaso anterior, hasta que por fin logro hablar con José Luis Fernández telefónicamente y le hago ver a José Luis la gravedad del asunto, pues si fallaban los militares, el fracaso del golpe era total. Efectivamente, el apoyo civil se había logrado. Faltaba desarrollar el plan y la acción militar. Sin embargo, el día 22 en la mañana, el desconcierto y la angustia se palpaba y se reflejaba en cada uno de los oficiales que estaban comprometidos. Aquel amanecer fue negro, porque no sabíamos qué era lo que había pasado. Yo inmediatamente, en horas de la mañana, en contacto con el doctor Oscar Centeno, con el capitán Azopaldo, y todo aquello era en los primeros minutos de la mañana imposible. Sin embargo, logro contacto con el doctor Oscar Centeno y él inmediatamente se traslada a la casa del capitán Azopaldo, tratando de que se comunicara y nos comunicara qué era lo que había pasado. Me pedía entonces que me trasladara a la casa del capitán de navío José Vicente Azopardo. Le pedí telefónicamente al doctor Raúl Castro Barrueta que me acompañara a casa de Azopardo. Así lo hicimos. Esa misma mañana me traslado a la farmacia Gran Avenida, hablo con García Ponce y Héctor Rodríguez Bauza y les digo que no es que ha fallado el plan, sino que está pospuesto para horas de la tarde, que continúen estimulando la huelga e inmediatamente me traslado a Maracay para hacerle ver también a los oficiales, capitán Rodrigo Pérez Pérez y el capitán César Guerrero, que había sido pospuesto para esa noche el plan operativo a llevarse a cabo contra el general Pérez y que por lo tanto lanzaran todos los operativos que ellos iban a llevar a cabo en Maracay. Cuando entro a la casa de Azopardo, me encuentro que estaba acostado en una cama dura, una tabla, porque tenía un problema intervertebral. En ese momento, cuando entré a la habitación de Azopardo, Azopardo me preguntó: ¿qué pasó? Le digo, bueno, ¿qué pasó? Es lo que yo te estoy preguntando. ¿Por qué no voló el avión que iba a dar el inicio del movimiento? Ninguno de los dos sabíamos que eso... ¿qué era lo que había sucedido, no? Sí, nadie sabía qué había pasado. En ese momento invitamos nosotros a entrar al doctor Raúl Castro, que me había acompañado y me estaba esperando en el carro en la parte afuera de la casa de Azopardo. Se incorporó también a la reunión Carlos Hernández y Ramón Aular, con la misma pregunta. Y así mismo vimos entrar entonces en forma desesperada a Costa Bello y a Brito Martínez, quienes venían de la escuela militar, haciéndose también la misma pregunta de qué había pasado. Brito y yo fuimos por instrucciones de José Luis Fernández desde la Academia Militar, donde ambos éramos oficiales de planta. Allí, ya lo han dicho los demás, se recibió el informe de la Junta Patriótica. Las conclusiones eran que la huelga del día anterior había sido exitosa, pero que no podía mantenerse por más tiempo, que eso significaba un desgaste de la fuerza popular que no era deseable. De esta manera hubo la información del campo militar y se llegó a la conclusión de que el movimiento ya estaba develado, por lo tanto había que actuar. Lo que se esperaba era la acción militar. Allí acordamos que en un nuevo contacto a través del doctor Centeno Lucinchi se establecería la hora exacta para el alzamiento. Faltaba fijar la hora cero, es decir, la hora del golpe, la cual sería fijada una vez que yo me trasladara a la escuela militar con el objeto de averiguar el nombre del oficial que en representación de las Fuerzas Armadas de Cooperación había asistido a la reunión del día 20 en el edificio Atlántida. Yo me encontraría en la escuela Martínez y con Acosta Bello a objeto de obtener esa información. El único inconveniente que había era la flota en Puerto Cabello, que no teníamos comunicación telefónica con ellos. Y para eso llamé a Ramón Aular
para que se trasladara a Puerto Cabello, hablara con el capitán Herrera, que a las 8 de la noche los barcos tenían que iniciar el movimiento allá en Puerto Cabello. Las horas del 22 de enero son tal vez las más angustiosas en la vida de nuestros protagonistas. Las acciones del 21 de enero, la huelga del 21, iban a dar pie para que esa misma noche insurgieran los militares. Pero algo falló. El 22 de la mañana se reúnen con carácter de urgencia los líderes civiles y militares de la conspiración. Había que hacer algo. Ese mismo día era cuestión de horas o si no, todo estaba perdido. Ahora hablan los protagonistas. Ellos cuentan nuestra historia. En la mañana del 22 de enero llegué a casa de mi cuñado, el capitán Azopardo, y me plantearon el problema que había de una comunicación con Puerto Cabello, la base naval de Puerto Cabello. Entonces me dijeron para trasladarme hasta el puerto en un automóvil. A las 11 de la mañana salí y llegué aproximadamente como a las 2 de la tarde y me comuniqué con el teniente Liborio y para que me pasara a la base naval. Me comuniqué con el capitán Herrera, Narciso Herrera, quien me estaba esperando en el barco Aragua. Entonces les di el mensaje que me habían escrito el capitán Azopardo en Caracas y él me comunicó de inmediato que debía permanecer en el barco y trasladarme con el barco después de haber tomado la base naval hasta La Guaira, que yo no podía regresarme otra vez por carretera. De acuerdo a lo convenido, me trasladé entonces inmediatamente a la escuela militar acompañado por el doctor Raúl Castro. Raúl me esperó fuera de la escuela militar. Hice todos los contactos en la escuela con los oficiales que estaban comprometidos, averiguando pues cuál era el nombre del oficial de la Guardia Nacional, lo cual me resultó imposible porque ellos tampoco lo conocían. Después del 23 de enero fue cuando yo vine a saber que ese oficial se trataba del capitán Ítalo Brett Smith. En vista de la imposibilidad de recordar el nombre o de conocer el nombre de Ítalo Brett Smith, le pedí a los oficiales de la escuela militar que enviaran a una persona a hablar con la Guardia Nacional. Esa persona fue el subteniente Octavio Acosta Bello, quien se dirigió a Caricuao para hablar con el comandante Carlos Gámez Calcaño. Yo por mi parte me fui entonces hacia la comandancia de la Marina, donde me entrevisté con el capitán de navío José Vicente Azopardo, quien después de haber hecho una serie de contactos con Puerto Cabello y hablar con otros oficiales que se encontraban en la comandancia, se fijó la hora de 6 de la tarde como hora cero para iniciar el movimiento. Este movimiento lo iniciaría la Marina a las 6 en punto de la tarde. Aproximadamente a las 4:05 de la tarde se presentó el doctor Centeno allá en la Academia Militar, haciendo gala de una audacia extraordinaria, porque en Caracas había un toque de queda total. En Caracas únicamente se veían las patrullas militares. Sin embargo, él venía desde Santa Mónica, que era relativamente cerca al valle. Allí me informó, concretamente habló conmigo, que los buques se alzarían a las 6 de la tarde, que comenzarían a separarse del puerto a las 6 de la tarde, y me pidió que me trasladara hasta Caricuao a entrevistarme con el teniente coronel Gámez Calcaño. Cuando regresé esa tarde a la Comandancia General de la Marina, me encontré con un mensaje de los oficiales de los buques en La Guaira, donde me decían pues que ellos esa tarde se iban a alzar, esa noche o esa tarde, ¿no? Entonces yo inmediatamente fui a hablar con el almirante Larrazábal y le dije que el movimiento era esa noche, ¿no? Definitivamente. Me reuní con Andrés de la Rosa y Moreno Piña. Moreno salió a la Guardia Nacional a hablar con el comandante Carlos Gámez Calcaño y de la Rosa salió para La Guaira a encargarse del comando de uno de los buques que estaba Céfalo. Andrés de la Rosa nos iba a informar por teléfono en clave en el momento que los buques ya estaban todos fuera, ¿no? Y así pues quedó el movimiento contra la dictadura, ya estaba en marcha. Estábamos escondidos, o estaba escondido en la casa de Luis Rodríguez Espinosa, ubicado por aquí cerca del viejo Teatro París. Alrededor de las 2:30 o las 3 de la tarde, llegó Fabricio a presentarnos
el acostumbrado informe que debía hacer todos los días. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando nos presenta un documento supuestamente elaborado por la Junta Patriótica, en el que consideraba que la huelga había sido todo un éxito, que el pueblo de Caracas había respondido, que la gente se sacrificaba en la calle por la causa de la justicia y de la libertad y de toda esa adjetivación. Pero que sin embargo, la Junta Patriótica llamaba a la gente a reiniciar las labores, a reinstaurarse, a regresar al trabajo, y que esperara nuevas instrucciones de la Junta Patriótica. Aquello me asombró por completo. Yo no hallaba qué hacer, me volví medio loco en ese momento. Todo nuestro esfuerzo iba a estar liquidado por un manifiesto, una llamada al trabajo. Y analizamos las cosas de una manera, de otra, y le dimos, no, Fabricio, esto no puede ser. Imposible que nosotros hagamos esto. Si la huelga se acabe, que se acabe sola. Que la acabe el gobierno a plomo, a como le dé la gana. Pero nosotros no podemos ordenar que la huelga se acabe. Fabricio estaba muy nervioso. Era lógico que así estuviera. No estábamos ni en un colegio de monjas, ni en nada que se le pareciera. La situación era muy difícil en Caracas. Y entonces, para calmar sus nervios, yo comencé a llamar a mis compañeros. Llamé a José Vicente Rangel, llamé a Cheito Herrera Oropesa, llamé al doctor Saúl Ron Troconi, que junto conmigo ejercía cargos de dirección importantes dentro de URD. Llamé al doctor Alirio Ugarte Pelayo y todos, absolutamente todos, coincidieron en que no se podía autorizar la emisión de ese documento. Y por último, como si faltara alguien, se presentó a la casa de Rodríguez Espinosa un viejo luchador revolucionario, Rolito Martínez, Ricardo Martínez, Rolito Martínez, el cual se dedicó durante más de una hora a darnos una conferencia para demostrarnos cómo no se podía ordenar la edición de ese manifiesto de la Junta Patriótica. Fabricio continuaba con sus nervios. Entonces doña Antonieta de Rodríguez Espinosa gentilmente lo invitó a que se tomara un té, un café, un tilo, una cosa de eso, para calmar los nervios supuestamente. Y cuando Fabricio se tomó eso, como a los 10 minutos se quedó dormido. Me comentó la señora Rodríguez Espinosa, doña Antonieta, a quien quiero entrañable y profundamente, me dijo que le había puesto una pastilla de un somnífero llamado Adalina. Adalina, yo creo que eso no se vende ahora, o no existe, o está sin continuación médica. Y se durmió Fabricio. Todo fue calma hasta las 10 de la noche cuando se despertó. Y en ese momento, casi en ese momento puedo decir, se había iniciado o se estaba iniciando el golpe que culminaría en la madrugada del 23 de enero. Los buques nuestros, los buques de la Armada que estaban comprometidos para ese movimiento revolucionario, por estas circunstancias ajenas a nuestra voluntad, tienen que posponer su marcha el día 21 de enero a las 9 de la noche, como comenzaba toda la operación. Y esto tener que posponer una operación como esa, de ese calibre, por un día más, fue motivo de muchas reflexiones por todos nosotros. En verdad que la operación se pospuso 24 horas en aras de que faltó un engranaje en un momento preciso y nosotros queríamos que esa operación tuviera éxito. Y faltando eso, parecía como que si algo se nos iba de las manos. Por eso detuvimos esa operación, que fue originada por una llamada telefónica de las Fuerzas Armadas de Cooperación, donde me avisaban que algo iba a fallar a la hora precisa, de tal manera que tomé esa gran decisión de posponer 24 horas, y créanme que nunca más me gustaría repetir una cosa como esta, en donde uno sabe que el poder político está a
4 cuadras de uno, en donde uno en su comando no tiene cómo defenderse, si apenas unos 4 o 6 marineros allí recibiendo órdenes, haciendo algunas cosas en máquinas para escribir, tal vez llamando por teléfono, y cualquier cosa que hubiera querido hacer la dictadura con nosotros, la hubiera podido haber hecho fácilmente, porque no teníamos cómo defendernos. De todas estas circunstancias, me quedó a mí una lección muy grande. Cuando tú quieras hacer algo y ese algo te quede perfecto, a pesar de que te mueras esperando, tienes que esperar, porque el éxito de una operación como esa valía todo eso, todos esos sacrificios. Yo perdí como 10 kilos y así como a mí me pasó, estoy seguro que le pasó a muchos de los oficiales que allí soportábamos esa tragedia. Pero cuando llegó la hora precisa, asumimos toda nuestra vocación venezolana y pusimos en marcha la gran maquinaria. Así que con 24 horas de retraso del plan inicial, o sea, el 22 de enero a las 6 de la tarde, zarpan los buques del puerto de La Guaira. Sin ninguna orden especial, ya nosotros habíamos hecho nuestras operaciones y estábamos sordos y mudos a todo. De ahí en adelante lo que ocurriría sería para bien o para mal de Venezuela, pero así iba a ser. El día 22, a partir de las 9:30 de la noche, yo soy el oficial ronda en la Escuela Militar y Básica, y a las 9:30 se me presenta el ronda mayor, que es el coronel Herrera Tobar, con el rondín, que es el mayor Chacón Escalante, quien me hace ver que él tiene conocimiento del golpe, el cual lo eludo diciéndole a él que realmente yo no sé de qué él me está hablando. A las 10:30 ellos salen ya de la escuela y recibo la llamada del capitán Azopardo a través de la central telefónica, la cual la tenía bloqueada, y el único que daba y recibía instrucciones a través de la central era yo. De inmediato le hago una llamada al coronel Quevedo, que se encontraba viendo una película en el teatro de la escuela, y le digo que tiene una llamada de urgencia en la dirección de la escuela. Él se traslada a la dirección y allí estamos todos los oficiales que estábamos comprometidos en el golpe. Y le digo al capitán Felipe Párraga que él le haga del conocimiento al general Quevedo de lo que está aconteciendo, porque realmente el general Quevedo se había ganado nuestra confianza y nuestro respeto para hacerlo en el último momento del conocimiento de aquello. Allí se produjo el verdadero pronunciamiento de la escuela. El entonces capitán Párraga Núñez, por cierto, ayudante del coronel Pedro José Quevedo, tomó la palabra y le manifestó la insurgencia de la oficialidad de la escuela en contra del régimen. El coronel Pedro José Quevedo recibió este pronunciamiento no con mucha calma, independientemente de que él ya conocía de estas cosas. Se comunicó inmediatamente con el general Pérez y le enteró de lo que estaba sucediendo en su despacho. Recuerdo perfectamente porque el coronel Quevedo tuvo la bondad de poner el altavoz para oír la respuesta de Pérez Jiménez, que ofreció que correrían ríos de sangre. Serían aproximadamente las 6 de la tarde cuando los buques comenzaron a movilizarse en La Guaira. Cada cuarto de hora iban saliendo cada buque, ¿no? Y aproximadamente a las 8 de la noche ya todos los buques estaban fuera, ¿no? En ese momento recibimos la llamada de Andrés de la Rosa, donde nos dijo pues que ya los buques estaban fuera, y yo llamé inmediatamente a José Luis Fernández de la Escuela Militar para avisarle pues que ya nosotros estábamos listos. Yo mandé al capitán Moreno a hablar con el coronel Gámez Calcaño y él me llamó por teléfono, ¿no? Entonces él me dijo que cómo estaba el asunto. Le dije, bueno, ya todo el movimiento está andando, ¿no? El capitán Azopardo me llama en clave, con la clave Camacaro,
y me comunica que ya la Marina está alzada, que proceda con el plan en la escuela. En ese momento ponemos nuestro plan operativo en la escuela, más que todo mitad psicológico y mitad efectivo propiamente dicho, porque no teníamos sino proyectiles para disparar 3 minutos y se acababa nuestra dotación. Pérez Jiménez llamó a Larrazábal a la Comandancia General de la Marina, donde una llamada por teléfono, donde él pregunta que por qué razón los buques están echando humo por la chimenea en el puerto. Lógicamente, le respondo que están echando humo los buques porque están desarmados. Él ha ordenado que se desarmen los buques porque no le tenía confianza a la Marina. Y entonces nosotros veíamos que teniendo las máquinas en movimiento, pudiéndolas mover en cualquier momento, ya teníamos protección como buques de guerra. Esa fue nuestra respuesta a esa pregunta de Pérez Jiménez. Y tal vez, pensando en que se produciría en otros días, me dijo, en otra oportunidad me dice antes cuando vayan a encender los buques. Más tarde, nosotros cogimos la llamada de Pérez Jiménez a la base naval, donde habló con Vale Guillén y le preguntó que cómo estaban las cosas ahí. Vale le dijo que todo estaba en poder de los insurgentes, ¿no? Él volvió a llamar a Larrazábal, a la Comandancia General de la Marina, y le dijo que la base naval estaba sublevada, que con quién estaba él. ¿Con quién está usted? Yo estoy con la Marina, digo. Y como estoy con la Marina, pues necesariamente él tenía que comprender que estábamos alzados. En la medianoche de ese mismo día me volvió a llamar y su propósito fue el de que yo asistiera a una reunión en el Ministerio de la Defensa, cosa que no hicimos porque vimos allí como una especie de trampa jaula donde él quería pues apresarme para matar en ese momento cualquier iniciativa de algo grande que se pudiera producir en Venezuela. De tal manera que yo le contesté en ese momento, yo no puedo ir al Ministerio de la Defensa, yo voy a la escuela militar donde está el centro de operaciones de la revolución. Tras la huelga del 21 de enero se producen dentro de la Junta Patriótica dos corrientes. La primera es de la opinión de continuar indefinidamente la huelga hasta que se alcen los militares contra el régimen. La segunda prefiere frenar la huelga, pararla hasta otra ocasión. Esto se debe a los choques sangrientos que se han producido entre civiles y las fuerzas del gobierno. En la mañana del 22 de enero, en las calles del centro de la ciudad capital, se producen manifestaciones y gritos en contra del régimen. Los manifestantes son estudiantes y obreros. La policía obliga a ciertos comercios a abrir sus puertas. Comercios que son apedreados por los manifestantes. Son incendiadas varias fábricas y estallan diferentes bombas molotov a lo largo de la ciudad. Sin embargo, a pesar del toque de queda, se producen manifestaciones en contra del régimen, choques entre civiles y policías. Y poco a poco va surgiendo, primero en la capital, luego en todo el país, un rumor. Se alzó la Marina. A las 10:30, 11 de la noche, llamo al capitán Azopardo que se traslade ya a la Escuela Militar y Básica, toda vez que ha aparecido, ha hecho acto de presencia el coronel Romero. El primero que se presenta allá a la academia es el entonces coronel Romero Villate, que se venía desempeñando como comandante general de la Fuerza Aérea de Pérez Jiménez, y trata de hacernos creer que él es el jefe del movimiento. Coronel Romero habla conmigo y me dice y me pregunta que cuál es la situación. Le digo, la situación es de todo dominio porque ya tenemos todo el control. Entonces él me dice, ¿cuál es la situación en la escuela? La situación en la escuela tenemos todo dominado. El único problema que tenemos es el batallón Bolívar, que todavía está en manos de Medina Sánchez. Entonces él me dice que él va a hablar con Medina Sánchez. Medina Sánchez se ha comunicado conmigo y me dice que debo trasladarme al cuartel Bolívar a hablar con él, y yo le dije que la misma distancia había del cuartel Bolívar a la escuela, que él se trasladara a la escuela para hablar con él, cosa que posteriormente hizo. Yo creo que uno de los oficiales que habló con el general Pérez Jiménez últimamente, o de último, fui yo.
y la necesidad de hablar con él era simplemente preguntarle hasta dónde era verdad el nuevo gobierno que estaba en Miraflores. Que de lo contrario, yo tendría que acatar órdenes, no de él, sino del que estuviese en Miraflores. Me dijo: comandante Medina, la realidad es que en Miraflores se está creando una junta militar o cívico-militar. Eso es lo que sé, y en realidad su pregunta se la agradezco. Yo en este momento, comandante, estoy preparando las maletas porque me dirijo al exterior. Le deseo muy buena suerte y muchas gracias por su línea de conducta y disciplina que ha observado hasta este momento. Buenas noches, buenas noches. Después de esta conversación con el general Pérez Jiménez, me invita un grupo de oficiales, entre ellos está Romero, en fin, hay un grupo de oficiales, a que me traslade allá a la escuela militar porque se está formando gobierno. Efectivamente, el tipo de invitación, un poco sospechosa para esos momentos, estamos en la noche, ya por a las 11:30, 12 de la noche, un poco sospechoso. Llamé a mi segundo comandante y le dije: voy a salir hacia la escuela militar a una reunión que me invita. Me dijo el teniente coronel Roa Medina: no, mi comandante, tenga cuidado, tenga cuidado. Le dije: no, cuando traspase yo aquel límite del lindero, tú eres el primer comandante de la unidad. Eres responsable por lo que hagas o dejes de hacer. Yo voy, porque yo quiero morir en ley, yo voy allá. Cuando llego a la escuela militar, me llama de Miraflores Gignari Trocone, que es el edecán de Pérez Jiménez, para decirme que el general Pérez quiere hablar conmigo, que si quiero ir a Miraflores a hablar. Yo le dije que no, que yo no podía ir en ese momento, que qué era lo que él quería, ¿no? Él se retira y al minuto vuelve otra vez y me dice: el general Pérez lo que quiere hablar contigo es lo siguiente, ¿no? Que le den chance para él irse y sacar a su familia sin que haya ningún conocimiento en el pueblo, que si tú te comprometes a eso. Entonces le dije que sí, era preferible pues que él se fuera sin derramar más sangre, y se nos hacía más fácil a todos, ¿no? Y así se hizo. Cuando Fabricio se despierta, está en un estado de nervios y de excitación tal que quiere irse de la casa. Yo se lo impido. Le digo: usted no puede irse de aquí. El toque de queda está funcionando. La televisión está pasando cada momento notas, boletines del gobierno, donde ordenan disparar contra los motociclistas y reuniones de más de 3 personas. Su vida vale mucho para nosotros. Usted se queda aquí. Usted tiene inmediatamente, Fabricio, que tomar el teléfono y comenzar a hacer llamadas a todos los centros, a todos los puntos noticiosos que tengamos a mano. Llame a la France Press, a la United Press, a la Associated Press, al Nacional, a cualquier persona que usted tenga amiga, inmediatamente hágalo para ver cómo está la situación. Usted puede hacerlo porque usted es periodista. Y él comenzó a llamar, y de todas partes llegaban noticias alentadoras. No había posibilidad de que aquello fracasara. Era una cosa que nos emocionaba a todos. Seguíamos este ritmo, esta situación, hasta el momento en que yo levanto el teléfono, porque debo aclarar que existía en ese instante en Caracas una anarquía telefónica, Dios del alma, que podría asustar hasta cualquier presidente progresista de la Compañía Anónima Nacional Teléfono de Venezuela. Una cosa extraordinaria. Usted levantaba un teléfono y escuchaba las conversaciones más absurdas, y lo colgaba y repicaba, y usted atendía y no era para usted. Hago un paréntesis para decir que el día 21, cuando esperábamos el golpe, el día 21, había organizado junto con Felipe Serrano, de Radio Rumbos, toda una red de guardias para salir al aire en el momento en que se produjera el golpe militar el 21. Ahora, vuelvo a lo mismo. Levanto el teléfono
¿Eso fue ya el día 22? No, eso fue ya el 23, comenzando el 23. Yo levanto el teléfono para hacer una llamada, para llamar precisamente al doctor Saúl Ron Troconis. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Que me encuentro en la línea telefónica con una conversación, con la solicitud que hace un señor de apellido Cherubini, de Juan Francisco Rodríguez, de Marcos o de José Luis Zarzalejo y de otra persona que yo no recuerdo. Inmediatamente yo asocio Cherubini, ¿de dónde está llamando? De la escuela militar. ¿A quién llama? A personas de la radio. ¿Qué soy yo, elemento de la radio? ¿Qué pasa en la escuela militar? Un movimiento de acuerdo con todos los elementos que tenemos en la mano que nos ha suministrado Fabricio. ¿Qué puede ser esto? Juan Francisco Rodríguez yo lo conozco como un elemento íntimamente vinculado al movimiento popular y democrático. Lo mismo a Marcos Zarzalejo. No puedo pensar sino que se trata del movimiento que toda la noche se ha venido anunciando. Y le digo a Cherubini, ¿quién es su jefe? Me dice, el teniente José Luis Fernández. Dígale al teniente José Luis Fernández que aquí habla Amílcar Gómez y que tiene en sus manos todos los elementos técnicos y humanos para salir al aire inmediatamente y que además tiene a su lado al presidente de la Junta Patriótica. Atiende el teniente Fernández. Y pude hablar fue con Amílcar Gómez, que me dijo que él podía ayudarme porque también tenía algunas conexiones o algunos enlaces con emisoras de radio, y le dije, bueno, en este momento lo que deseamos es salir al aire a como dé lugar. Él me dijo que en este momento se encontraba allí con Fabricio Ojeda. Le dije, bueno, trasládate inmediatamente entonces a Radio Caracas, que también José Luis Zarzalejo me ha dicho con el doctor Guía que va a salir al aire para lanzar los primeros boletines. Nos dimos la contraseña. Yo debo confesar que tenía mucho miedo. Y nos montamos en las patrullas y fuimos hasta donde me cupo la honra, el honor y la satisfacción de venezolano de ser el primer civil que a través de los micrófonos me dirigía a Venezuela el 23 de enero para anunciar la caída de Pérez Jiménez y la satisfacción de que fuera escuchado en Santiago de Chile, en México y en otros lugares, y en Costa Rica donde existían exilados venezolanos, y mi voz le llevó la tranquilidad y la seguridad de que el dictador había caído y la garantía de que muy pronto estarían en sus casas. Un hecho de mucha significación, a mi juicio, fue la actitud del comandante del batallón Bolívar, el coronel Simón Adolfo Medina Sánchez. Se presentó acompañado de una escolta de 6 u 8 oficiales, se enteró personalmente de la magnitud del movimiento y pienso que tuvo una actitud muy valiente. Tomó el teléfono, el mismo teléfono que había utilizado el coronel Quevedo en su despacho, llamó a Pérez Jiménez, le notificó lo que estaba viendo y de paso, cuando Pérez Jiménez le preguntó sorprendido, ¿y usted también, Medina? Le contestó que no defendía personas, sino mandatarios, y que ya no se quería su mandato. Y le prometió 1 hora luz para que se marchara. Lo cierto fue que Pérez Jiménez no aprovechó la hora completa, se fue antes de media hora, ¿no? Ahí se discutía, fulano y tal, tú, ministro de la defensa, no, yo no sirvo para eso. Tú, ministro de comunicación, no, nombre no otro, yo no. De tal manera que aquello era uno y otro, cigarrillo, café, todos hablaban. Ya llegado en aquel momento en el recibo estrecho de la escuela militar, la información cierta, verídica, confirmada, de que en el Ministerio de la Defensa se está creando un nuevo gobierno, que estaba mi gran amigo Pérez Morales, y otros nombraron allá. Y en Miraflores, otra junta se organizaba, que era el coronel Romero Villate, el coronel Casanova, y no sé cuántos más. En estos momentos de tragedia y de discusión y de inquietud y de incertidumbre, no obstante que se sabía que ya iba a volar el general Pérez Jiménez,
se levanta Azopardo y acá vuelve nuevamente mi excusa por lo que voy a decir, pero algo que no se me puede olvidar. En la mesa del centro se para el capitán Azopardo y dice: señores, un momento, señores, silencio. El que primero llega a Miraflores es el que manda. Y efectivamente salieron a toda máquina, como dicen, a Miraflores. Comunicado número 1. La institución armada, por intermedio del alto mando militar reunido en el Palacio de Miraflores, acaba de proceder a nombrar una junta militar que ha asumido el poder de la República y la cual ha quedado constituida en la siguiente forma: Contraalmirante Wolfgang Larrazábal, quien la preside; Coronel Abel Romero Villate; Coronel Roberto Casanova; Coronel Carlos Luis Araque; Coronel Pedro José Quevedo. Enseguida y desde su despacho del Palacio Presidencial de Miraflores se dirigirá a la nación el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, presidente de la Junta Militar de Gobierno. De los destinos políticos del país, al renunciar el general Marcos Pérez Jiménez, se dirige a la nación con el objeto de hacerle presente que la Junta Militar, que en este momento ha asumido el control del país, lo ha hecho en virtud de convicciones políticas firmes y definitivas, con el objeto de devolver al país la fisonomía tradicional de paz, seguridad, armonía y convivencia entre todos los venezolanos.